Considere el siguiente problema. Una partícula se mueve en el eje X. La componente v sub x de su vector velocidad varía con el tiempo según el gráfico adjunto. La partícula pasa por posición x igual a 0 en instante t igual a 0. A. Describe con sus palabras el movimiento de la partícula. B. Calcula la distancia recorrida por el móvil en intervalo entre 0 a 10 segundos. C. Calcula la posición del móvil en instante 10 segundos. Y D. Calcula el instante en que el móvil vuelve a pasar por x igual a 0. La pregunta A la vamos a contestar aquí mismo. Este gráfico se descompone en 4 partes. La primera, que está aquí entre 0 y 2 segundos. Tenemos una velocidad constante, por lo tanto va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. La segunda, que va a ser este intervalo entre los instantes 2 segundos hasta los 5 segundos, en los cuales vamos a tener una velocidad lineal creciente. Por lo tanto, vamos a tener un rectilíneo uniformemente acelerado que acelera. O sea, va aumentando su velocidad, va aumentando su rapidez. En verde vamos a dibujar el siguiente intervalo, que sería este intervalo 3, entre los instantes 5 y 7 segundos, donde vamos a tener entre 5 segundos y 7 segundos, vamos a tener nuevamente un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad es constante. Y finalmente, entre el instante 7 segundos hasta el final de movimiento, que es 10 segundos, tenemos aquí una velocidad que decae linealmente, por lo tanto va a ser un rectilíneo uniformemente acelerado que desacelera o frena, porque parte con una velocidad de 1,6 metros partido por segundo y llega hasta 0 metros partido por segundo. Con eso estamos en condiciones de hacer el análisis para calcular el resto de las preguntas. Para el análisis que viene vamos a necesitar calcular las dos áreas bajo la curva A1 y A2. Estas dos áreas de acá. Recordar el área de un trapecio. Voy a dibujar aquí un trapecio. Un trapecio de lados A y B y altura h. Su área es A más B, la suma de los lados por h, partido en 2. Partamos por el área 1. En el área 1 tenemos un trapecio de lados 3 más 2 segundos. La altura es menos 0,8 metros partido por segundo, partido en 2. Esto nos va a llevar finalmente a menos 5 por 0,8 partido en 2 metros. 0,8 dividido en 2, 0,4. 5 por 0,4. Esto nos va a dar menos 2 metros. El área bajo la curva 1 va a ser menos 2 metros. Es negativa porque está debajo del eje de las abscisas. Y el área 2 es otro trapecio de lados. Este lado de acá es 7 y este lado de acá es 2. Este lado va a ser 7 más 2 segundos. La altura es 1,6 metros partido por segundo dividido en 2. Entonces esto nos va a quedar, se simplifica esto, 9 por 1,6 partido en 2 metros. 1,6 dividido en 2, 0,8, y 9 por 0,8 va a ser 7,2 metros. Con estos datos estamos en condiciones de responder las preguntas B y C. ¿De qué forma? La pregunta B se nos pide la distancia recorrida. La distancia recorrida es igual a la suma de los valores absolutos de las áreas. ¿Por qué? La distancia recorrida se refiere al cuenta kilómetros del auto. Al cuenta kilómetros del auto le da lo mismo si el auto avanza hacia adelante o hacia atrás. Simplemente avanzan. Por lo tanto, para el caso de este vehículo que retrocede 2 metros y después avanza 7,2, para efecto del cuenta kilómetros, primero va a sumar 2 y después va a sumar 7,2. Por eso se suman los valores absolutos. Entonces vamos a tener 2 metros más 7,2 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida va a ser 9,2 metros. Para la C, que es la posición en el instante 10, va a ser igual a la posición inicial más el área 1 más el área 2.
A diferencia del caso anterior, aquí se cuenta la posición inicial, que sabemos que es 0 por enunciado, porque parte en el origen, más el área 1, que es menos 2 metros, porque retrocede 2 metros, más el área 2, que es 7,2 metros. Entonces va a quedar 0 menos 2 más 7,2, y esto nos va a llevar a 5,2 metros. Recuerden, parte en 0, retrocede 2 metros y avanza 7,2. Por tanto, como efecto neto queda a 5,2 metros delante del origen. Con esto tenemos contestada la pregunta C. Ahora, para contestar la pregunta D. Sabemos que A1 es menos 2 metros. Para nosotros sería interesante poder calcular esta área 3. Sabemos que esto es 5, para poder ver en qué posición quedamos. En esta pregunta se nos pide específicamente en qué instante la partícula vuelve a pasar por el origen. Sabemos que retrocedió 2 metros. Ahora, hasta el instante 5 segundos, antes que se produzca el cambio de movimiento de MRUA de aceleración a velocidad constante, ¿llegará a los 2 metros o no? Eso depende de cuánto sea esta área 3. Esta área 3 sería 5 menos 3 y tenemos 2 segundos por 1,6 metros partido en segundo dividido en 2. Se van los 2. Nos va a quedar 1,6 metros. Entonces hasta los 5 segundos recuperó 1,6 metros. O sea, no alcanzó todavía a volver al origen. Está a una distancia de 0,4 metros. Estamos suponiendo que entre el intervalo entre 5 y 7 se produce eso. De tal manera que esta área 4 sea los 0,4 metros que faltan. Y esos 0,4 metros tienen que ser iguales a base, que sería t menos 5 segundos multiplicado por la altura, que es 1,6 metros. Simplificando nos va a quedar lo siguiente: 0,4 dividido en 1,6 igual a t menos 5. Esto nos va a quedar un cuarto igual a 0,25 es igual a t menos 5, de donde se puede deducir fácilmente que el instante en el cual nuevamente la partícula va a pasar por el origen va a ser 5 más 0,25 segundos, o t igual a 5,25 segundos. Y con esto damos por resuelto el problema.